Hola, pasa a todos. En este video quiero compartir los 5 aprendizajes que tenemos en la historia del viaje a Roma de Pablo, que está en el libro de Hechos, capítulo 27. Dios tenía un propósito en la vida de Pablo, es decir, el propósito de Dios es aquello que mueve nuestra vida. Cuando Dios te llama y empiezas a confiar en Él, el Señor va guiando tus caminos. Entonces, en este caso, Pablo, él tenía que cumplir una misión, algo que Dios había puesto en su vida, que era llevar el Evangelio, y se estaba dirigiendo hacia Roma. El primer aprendizaje que tenemos es los vientos contrarios. Cuando empezamos a caminar hacia el objetivo, hacia el propósito, vemos que se viene la oposición, los vientos contrarios. Y eso lo podemos ver en el versículo número 4, dice: y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces ellos empezaron a navegar en esta embarcación y empezaron a ver los vientos contrarios. Y estos vientos contrarios traídos a nuestra vida son las oposiciones que vemos, las dificultades, los problemas. Entonces, el saber que siempre que nosotros tenemos un propósito, un objetivo, va a haber vientos contrarios, es decir, va a haber problemas, va a haber dificultades, situaciones que se oponen justamente. El segundo aprendizaje que tenemos acá es perder el control en medio de la tempestad. Cuando nosotros estamos con estos vientos contrarios es donde nosotros debemos entregar el control a Dios. Acá vemos en el versículo 15, dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es cuando los tripulantes, ellos se entregan a esta tempestad, es decir, dejan de intentar con sus propias fuerzas luchar en contra, sino más bien se dejan llevar. Y esto traído a nuestra vida espiritual, a nuestra vida, es cuando nosotros debemos reconocer que hay ciertas situaciones en nuestra vida que el Señor Dios permite para nosotros reconocer que nuestra fuerza no alcanza, es decir, nuestra propia capacidad no es suficiente. Necesitamos de Él, y es cuando nosotros somos invitados por Dios a dejar ese control en manos de Él y justamente entregarnos y confiar. La tercera cosa que aprendemos acá es cuando nosotros llegamos a perder la esperanza. Entonces, en este proceso, acá vemos en el versículo número 20, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, Pablo y sus tripulantes acá, ellos cuentan cómo ellos perdieron la esperanza. Entonces, a veces nos pasa esto a nosotros cuando nosotros estamos en esta tempestad no pequeña, como dice acá, cuando la situación se pone difícil, nosotros perdemos la esperanza y creemos que es el fin, creemos que se acabó, creemos que ya no vamos a salir, y debemos reconocer ahí y recordarnos en ese momento es que detrás de la tempestad está Dios, y Dios está cuidando de nosotros en medio de esa tempestad. Él no va a permitir que seamos destruidos, al contrario, Él está permitiendo la tempestad para fortalecernos, para ayudar a que nuestra confianza crezca, pero Él está al control inclusive de la tempestad. La cuarta cosa que aprendemos es escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta. Y ahí vemos cuando en el versículo 23 y 24 vemos cómo el Señor habla a Pablo, es decir, Dios manda su palabra para calmar a Pablo y a sus compañeros, para mostrar que ellos iban a llegar, diciéndoles que ellos van a llegar seguros y que no tuvieran miedo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces ahí vemos cómo en medio de la tempestad escuchamos esa voz de Dios. Entonces eso es a través de la oración, de nuestra búsqueda. Es decir, a veces la tribulación y las angustias están para nosotros curvarnos ante Dios y orar y escuchar su voz, porque Dios habla a cada uno de nosotros, habla a través de la oración, también a través de la palabra. Entonces ahí vemos cómo nosotros escuchamos esa. La quinta cosa que aprendemos es que debemos alimentarnos justamente de esta palabra y dejar ir lo que no sirve. En el versículo 34: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno os perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Versículo 35. Entonces ahí vemos cómo eso representa alimentarse de la palabra, que es la palabra de Dios, es ese pan. Y también nosotros en estos momentos de tribulaciones donde nosotros debemos dejar ir los pesos, dejar ir las cargas, aquellos que ya no nos
que ya no nos ayuda en aquel viaje. Y esto lo vemos en el último versículo que voy a leer, que es el versículo 38, dice: y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Llegó un momento que ellos necesitaron dejar lo que ya sobraba, lo que ya no necesitaban, lo dejaron en el mar. Y es cuando nosotros debemos también en nuestra vida personal saber dejar lo que ya no está sumando y lo que no nos está sirviendo para aquel viaje, para aquel objetivo que tenemos. Entonces esas son las 5 cosas que aprendemos. Si ustedes continúan leyendo la historia, podemos ver que ellos realmente, así como Dios habló, llegaron en paz. Dios habla y Dios cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios te habló, lo que Dios te prometió, todo lo que usted ha creído que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Así que puedas tener tu confianza y tu fe fuertes en este día, y que Dios te bendiga.